Amigo, Amiga. ¿cómo estás? Muy bien, ya emocionado. Yo te podría decir que cada lunes es uno de mis días favoritos porque justamente venimos a grabar y no sé, me está haciendo muy emocionante todo este proceso de venir y de abrir, de encender las cámaras, los micrófonos. Luces y todo. Claro. Toda la iluminación. Ya tenemos de todo aquí. Claro que sí. ¿Y tú cómo estás? Estoy un poco cansada. Pero bueno, aquí andamos, tenemos un tema muy interesante. Pero bueno, antes de empezar, mi nombre es Itlali Llamas. Mi nombre es Gesell Galicia. Y esto es Mente abierta. Porque luego nos andan regañando, dices tú. Ah, claro que sí. El técnico se enoja cuando no nos presentamos. No nos presentamos como debe de ser. Exactamente. Pero amiga, como mencionabas hace un momento, hoy es un tema nuevo, es un tema interesante. He de decir allá en casita que si el de la semana pasada yo lo propuse, esta semana la amiga dijo, aquí estoy. Yo. Vamos a hablar de este tema. Tiene que ser mi tema. No es cierto, pero sí lo traje yo. Pero bueno, amiga, dinos qué tema vamos a hablar hoy. Bueno, el tema que les traigo el día de hoy es básicamente el duelo. Y de hecho, esto es porque también queremos un tema muy interesante la próxima semana. Entonces es como que empezar a meternos un poquito más en ese tema. Pero pues todo esto viene de que fui a una plática de tanatología y yo me quedé súper focal, hice hiperfoco ahí. Entonces, de ahí que dije, necesitamos hablar de este tema y pues Gesell aceptó, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo que es el concepto de pérdida, como para ir iniciando un poquito más en este tema. Y pues les podría decir que la pérdida es la ausencia de algo que teníamos o algo que nunca vamos a tener, ¿no? No necesariamente tiene que ser una muerte de alguien, que normalmente en eso se focaliza, ¿no? Que nada más va a ser en que falleció alguien o algo así, sino más bien puede ser desde la pérdida de un trabajo, pérdida de una relación, de un amigo, de lo mejor de la escuela, de una evaluación por la cual te habías esforzado mucho. Entonces, claro, realmente es la pérdida de algo que ya tenías o que nunca vas a poder tener. Es decir, a lo mejor de repente si alguien no desea mucho tener hijos y a lo mejor por alguna situación no se va a poder, también se tendría que generar ahí ya es una pérdida, y de ahí se tendría que ir a una parte del duelo, que nos vas a explicar qué es lo que significa el duelo, amigo. Claro que sí, o sea, la pérdida es como este objeto, persona o situación que pues de una u otra circunstancia no se da o se perdió, como dice la palabra, y el duelo es el proceso por el cual la persona transita para adaptarse a esa nueva realidad. Es un proceso cognitivo, es un proceso emocional y es un proceso social en el cual pues una persona pues atraviesa por esa nueva situación en la cual pues tiene que reconocer o tiene que identificar que algo que era especial para esa persona a lo mejor ya no se está presentando o nunca se va a presentar, ¿no? Y pues esto involucra distintas etapas, involucra una duración poco definida, ¿no? Okay. Y también ciertas intensidades, a veces puede ser muy fuerte, a veces puede ser muy baja, o sea, el proceso del duelo es toda esta situación, todo este camino por el cual tenemos que transitar para adaptarnos a estos nuevos cambios. Claro, y todas las personas lo van a transitar de diferente forma, precisamente porque cada uno tenemos un vínculo diferente generado hacia esa persona, cosa o situación, y entonces la manera en la cual nos empecemos a adaptar nuevamente a la vida sin eso o sin ello, pues entonces va a ser muy diferente de, por ejemplo, de Gesell a mí, aunque a lo mejor haya sido la misma situación, ¿no? Porque el vínculo puede ser totalmente diferente y el cómo lo necesitamos también en nuestra vida diaria, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, bueno, ya vamos a rescatar un poquito de experiencias. Amiga, no sé si tengas por ahí un proceso de duelo o una situación de pérdida que haya sido como muy significativa para ti. Para mí sí queda una muy clara, que es en la preparatoria. Tenía un grupo de amigos que pues yo les tenía como mucho cariño y mucha cercanía, mucho sentimiento, ¿no? Y de repente por situaciones de ese grupo, pues el grupo se termina separando, se empiezan a armar grupitos, ya sabes, o sea, como esta parte de es que esta persona me hizo esto y estas personas y ya no me cae bien y entonces si te juntas con él ya no te puedes juntar conmigo. Y justamente, y yo estaba como en medio de esa brecha porque no tomaba como bando, por así decirlo. O sea, estaba como de,
ahí como el patito feo de ¿para dónde me voy, no? Pues llega un momento en el cual pues ese grupo se disuelve, se separa, se pierde y yo no entro como en este mood de adaptarme rápido, ¿no? Entonces yo recuerdo que en ese momento sí estuvo pesado, o sea, sí fueron como fue como una semana, 2 semanas en las cuales pues no quería hablar con nadie, estaba como súper desanimado de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa pérdida fue incluso más significativa que otras rupturas por ahí amorosas, ¿no? ¡Auch! Y yo, las demás no me dolieron, las demás no me dolieron, dice. O sea, sí, pero no tanto, ¿sabes? Por ejemplo, en mi caso, y yo lo tengo como muy identificado. Pero tú en tu vida, ¿en alguna experiencia por ahí que hayas tenido? Yo creo que lo mejor el salir de la universidad. Uy, sí. O sea, para mí fue como que un shock porque... No, y más de que me tocó en temporada COVID. Oh. Entonces fue algo muy caótico porque pues de repente ya no regresamos a la escuela. Jamás me despedí de mis maestros, ni amigos, ni nada. Entonces fue como muy de... ¿Qué pasó? Ajá. Y también lo que siempre, y nunca se los voy a perdonar a la UASLP, es que nunca hicieron nada por nosotros en la cuestión de algún ritual, que más adelante vamos a hablar de eso. Justamente. Algún ritual como para cerrar nuestro proceso de graduación, aun cuando nosotros estábamos en casa. Sí, claro. Porque de hecho... Recuerdo muy bien que la carta de pasante fue horrible ir por ella. O sea, yo entraba en negación. Literal, ahorita vamos a explicar también esas partes. Pero yo estaba en negación, o sea, de que se tardaron mucho para entregarnos todo porque justamente pues cierra todo. Se tardaron como 1 año en entregarnos la carta de pasante. Y justo nada más fue como de ya están las cartas de pasante. Ya pasen por vengan por ellas, ¿no? Entonces claro. fue, ok, pues vamos a la facultad. Y ajá. Literal nada más podía entrar yo con un acompañante. Ay, no, nada qué horrible. Más. Y entonces en mi mente era muy caótico porque 1 año anterior me habían invitado los chicos en ese entonces del último año a su carta de pasantes en el Bicentenario. Y yo había visto todo y de hecho hasta eso me pasa por andar ahí hablando además porque era como de, ay no, como que ese outfit no quedaba muy bien. Y yo platicando con un amigo fue como de, nosotros vamos a usar puras togas, o sea, toga para que nos veamos bien bonitos con nuestro birrete y toda la cosa. Ahí está que para el próximo año pandemia y no nos tocó nada, pero justo, o sea, para mí era muy caótico porque dije, no manches, el año pasado justo estaba viendo la carta de pasante en el Bicentenario y yo soñaba y me veía pasando en el Bicentenario y todo por mi carta de pasante, invitando a toda mi familia y de repente 1 año después, pues nada, no más podía entrar con un acompañante y justamente fui llamados con mi papá y en ese entonces con mi novio, ¿no? Y de hecho lo andaban persiguiendo al pobre para sacarlo de ahí de la facultad porque supuestamente no podía entrar más gente. Entonces fue algo muy, muy caótico en el sentido de que pues no fue nada de lo que yo esperaba. Y fue empezar a hacer todo el duelo de ya no ver a mis amigos, maestros, despedirme de la escuela y de repente tener que entrar ya directamente a trabajar. Y pues ya, o sea, fue como que un hueco ahí medio extraño. Como que ese vacío de información que se generó ahí, ¿no? Sí, fue bastante raro. Pero bueno, ya lo trabajamos, ya lo procesamos ya. Sí, y justamente rescatamos estos ejemplos para que vean que no solamente es en una pérdida de un fallecimiento, ¿no? Sino exacto, que alguna pueden muerte. ser circunstancias, pueden ser relaciones de amistad, o sea, son distintas las situaciones que pueden detonar una pérdida y que pueden ir terminando en un duelo. Pero incluso, como le hablábamos en el capítulo de depresión, que si no lo han visto al momento, vayan a darse una vueltecita, por ahí también está muy bueno. Sí. También el duelo tiene distintos tipos que se pueden diferenciar por la duración o por la intensidad. Exactamente. Aquí mi amiga que fue a su diplomado. Conferencia. Ay, bueno, conferencia. Tanto no. Y yo, sí quería, ¿a pero... su maestría? Ya posgrado, doctorado y todo. Claro. No es cierto. No, solo fue una conferencia, pero me di hiperfoco y me puse a investigar. Bueno, aquí mi amiga que fue a esta conferencia tan característica del duelo nos va a platicar acerca de los distintos tipos de duelo que existen. Exacto.
Bueno, existe el duelo normal, que básicamente pues es sucede la situación y después de eso empiezas como a trabajarlo, ¿no? Es como que poco a poco estás checando las etapas del duelo y poco a poco vas transitando por él. Hay otro que es el duelo anticipado. Este es muy particular porque es mucho más cuando las personas padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa, ¿no? O sea, a lo mejor algún cáncer, algún Alzheimer, por ejemplo. El Alzheimer también podría aplicar aquí, porque es como que vas perdiendo a la persona poco a poco. O sea, incluso te va desconociendo, va a haber un momento en que ya no vas a ver ni siquiera quién eres. Y justamente es esto en donde, de alguna forma anticipadamente, tú ya sabes que eso va a pasar. O sea, que a lo mejor la persona en algún momento va a fallecer, o en algún momento va a dejar de conocerte, y es empezar a procesar el duelo incluso antes de que suceda, o sea, antes de que suceda la pérdida por completo. Que de aquí viene mucho la cuestión de a lo mejor empezar a despedirse de la persona, de hacer ciertos rituales, de que si la persona empezar como a cumplir sus últimos deseos, como de qué es lo que le gustaría, qué es lo que quiero ver a fulanito y traer a fulanito desde lo más lejos del mundo, casi para que se despida, justamente porque ya sabes que eso va a suceder. Y hasta cierto punto este es de los duelos más, pues no más buenos, pero de alguna forma más fáciles de transitar, de procesar, porque justamente tú ya sabes qué va a pasar. O sea, no es algo que te agarra de forma así de sorpresa y que te genera tanta incertidumbre, sino más bien te permite y te da tiempo como incluso para investigar qué va a pasar, cómo va a pasar, de qué manera lo puedes hacer, te puedes despedir, puedes hacer todos estos rituales y justo te van a ayudar muchísimo para más adelante poder cerrar bien como este ciclo. Es como ir poniendo un colchoncito cuando ya sabes que viene una caída, ¿no? O sea, ya poco a poco lo vas acercando, incluso vas midiendo cuánto vas a necesitar, ¿no? O sea, es un poquito, pues, sí, anticipado y un poco, pues, más llevadero. Sí, es mucho más sencillo de llevar, o sea, a lo mejor igual va a doler, pero pues ya sabes qué va a suceder. O sea, esta cuestión de que no hay incertidumbre ayuda muchísimo. Claro. Entonces, el otro, que es el duelo complicado, ese se divide en muchísimas, o sea, son 2, 4, son 5. Muchísimas. Muchísimas. No, pero son 5. El duelo complicado es aquel duelo que no hay como una certeza tal cual. Sí, claro. Y muchas veces no hay una forma de llevarlo no hay una manera de llevarlo de forma adecuada. De ahí se saca lo que es el duelo crónico. El duelo crónico es en el que a lo mejor la persona sigue sintiendo como de, ay, es que mi esposo y no sé qué, y es como de, oye, ¿y hace cuánto falleció? No, sí. Hace 15 años, y es como muy largo, dura. O sea, es como si la persona se quedara atorada justo ahí en el tiempo, ¿no? Y realmente no procesa, no trabaja la emoción, y entonces queda ahí atorado, y ahí se la lleva años y años y años. No quiere decir que no le duela, no quiere decir que no sea válido, pero pues también se tiene que trabajar eso, ¿no? Y la persona pues no, se queda ahí como atorada. Sí, claro. Otro ahí es el retardado. Muchas veces, o al menos ahí en la plática, comentaban que cuando hay una situación tipo como de alguien que ya no quiere estar aquí en la vida, que ocurre esto, pues la persona no tiene tiempo para procesar el duelo. O sea, a lo mejor alguien que sufrió un accidente o que tiene que hacer todo el proceso de ir a la policía y generar todo lo del funeral y demás, no tiene tiempo para procesar su duelo en ese momento, y entonces se retarda. O sea, literal es como que se queda ahí en pausa, y luego ya después, para volverlo a trabajar, se le complica un poquito más. Justamente algún estímulo va a tener que detonarlo para que lo pueda trabajar. Otro es el exagerado. Ese literal es como de que, ay, es que me voy a morir si tú no estás, y cosas así. Ese es como que muy, muy histriónico. Muy histriónico, muy dramático un poquito. Bastante. El enmascarado, que es en donde el duelo se convierte o sea, el duelo no procesado se convierte en un síntoma. Y entonces la persona, después de una situación a lo mejor muy fuerte o de una pérdida, empiezan a aparecer síntomas, a lo mejor alguna parálisis de alguna parte de su cuerpo, sí, claro, o se le va la voz, o cosas de ese estilo, ¿no? Y el ambiguo, en donde genera mucha incertidumbre. Este sucede más como cuando hay
como cuando las personas las secuestran Uh-huh. o cuando las personas se extravían o se pierden y nunca supiste qué pasó. O sea, cuando a lo mejor no supiste si sigue vivo, si no, si dónde está un cuerpo, como para hacer todo este ritual del funeral y despedirte. Entonces ahí es donde se genera un duelo ambiguo y es uno de los duelos complicados, de los más complicados, de trabajar. Uh-huh. Sí, incluso pues luego podemos llegar a ver estas personas que como buscan o insisten o perduran con esta idea de pues te quiero encontrar, quiero saber mínimo ya de qué pasó contigo, ¿no? Ya sea vivo o muerto o como sea, pero es algo necesario. Incluso también en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura mexicana tenemos una relación muy característica con la muerte, en donde pues literalmente nosotros para poder procesar las pérdidas necesitamos incluso hasta tener el cuerpo presente días ahí en un espacio compartido donde con los otros familiares pues están velando el cuerpo, están haciendo distintos rezos, distintos rituales, ¿no? Porque pues para nosotros es importante ver el cuerpo ahí en físico, ver que ya no existe como esta vitalidad, ya no existe como estas reacciones y eso nos permite incluso procesar un poquito más. Incluso hasta podríamos decir que alargamos todo este proceso, todo este ritual, porque a veces también nos negamos a lo doloroso que puede llegar a ser eso. Entonces, sí es algo necesario y en estos casos pues no se da como esa parte, no se procesa. No, y justo es como cuando fue lo de la pandemia, o sea, de repente internaban a lo mejor a su familiar y ya te lo entregaban en una cajita. Sí, ¿no? claro. O sea, ya. Entonces, la persona muchas veces ni siquiera procesaba que había fallecido. O sea, es como que para él seguía vivo, porque realmente nunca lo vio, como mencionas tú, en una caja, en todo lo que es el ritual del funeral, de llevarlo al ¿cómo se dice? Al panteón, o sea, todo lo que conlleva, y que es un ritual muy importante para que la persona pueda y la mente se dé cuenta de que ya no va a estar ahí alguien o ya no está algo ahí, ¿no? Justo. Pero mira, ¿te parece que vamos un poquito con la cuestión de las etapas? Las etapas no son secuenciales, o sea, no es como de ya transitas una, pasas a otra, no, o sea, son digamos circunstancias, momentos, sensaciones que se caracterizan por una palabra en específico que te permite como identificar estoy pasando por este proceso, estoy pasando por esta situación, ¿vale? En los procesos de duelo existen 5 etapas. Lo que vamos a hacer ahora es, ya teniendo esta dinámica marcada de 1-1 y con todo el dolor de nuestro editor, vamos a ir explicando cada una. Vamos a ir dando un ejemplo que ahí nos estuvimos tardando un poquito y más o menos pues para que se pueda llegar a comprender qué etapa es y cómo se caracteriza, ¿vale? Exactamente. Entonces, pues, ¿te parece si inicio yo? Yes. La primera etapa es la negación, que se caracteriza justamente por las emociones de sorpresa y de miedo. Es una etapa en la cual pues no se reconoce la situación o no se le da como la importancia a la situación de la pérdida. De hecho es como que a veces le quitamos el valor o simplemente hacemos como que no existe, ¿no? El ejemplo que aquí nos encantó mucho y que creo que podemos rescatar es en Toy Story. Somos chicos Disney, para que no se les vaya a hacer raro. Somos chicos Disney. En Toy Story, pues obviamente vamos viendo la historia de Andy que va creciendo, de los juguetes que también se están dando cuenta que a lo mejor ya no cumplen con su cometido, que era jugar como en un momento. Con su único objetivo. Justo, eso está pesadísimo. Ajá, el único sentido de vida es que jueguen con ellos. Ajá, sí, justamente, o sea, su valor se determina por cómo el niño juega con ellos, ¿no? Entonces, aquí también ahorita que estamos haciendo como este proceso de plática, Woody podemos identificar que pasa por distintos procesos de negación. O sea, chequen esto, película 1, Woody es el juguete favorito de Andy, llega otro juguete y pierde como ese lugar de importancia, por así decirlo, dentro de ¿podemos decirlo así que de Woody? Ajá, bueno, es un juguete, pero es una película animada, bueno, así que sí. Del personaje, ¿no? O sea, dentro del personaje, pues ya pierde ese significado. Entonces pasa por todo este proceso de negación de por qué tú y por qué yo no, ¿no? O sea, también ve cómo el cuarto va cambiando. Ajá, e incluso le dice que no, a lo mejor que vos no es tan importante o que no es tan interesante o cosas así, ¿no? O también película 3, cuando ya Andy se va a la universidad y ya deja todos sus muñecos en una caja para donarlos.
a excepción de Woody. O sea, era como de, iban todos, pero Woody no, porque él sí se lo quería llevar. Pero también este proceso que pasan los juguetes de decir, no, es que ya Andy no nos quiere, ¿no? Ya tenemos que irnos, etcétera. También, no me acuerdo si era la 4, cuando están con su nueva niña Polly y lo cambian por el otro monito que es como un tenedor con plastilina. Ah, Forky. Ajá. También ahí Woody pasa por este proceso de negación de, no, es que yo soy el muñeco favorito de mi niña, ¿no? ¿Por qué llegas tú? ¿Por qué me quitas mi lugar? Entonces ahí podemos checar un ejemplo de negación justamente. Exacto. Muy bien. Otra de las etapas, o bueno, normalmente la que continúa de la negación, que es esta de no puedo creerlo, el no puede ser, demás, como les decía Giselle, es la ira. Justamente es la cólera, la indignación, el enojo, o sea, el coraje. Y muchas veces sucede, a lo mejor cuando justo fallece alguien, es bien común que le reclaman allá a Diosito el ¿por qué te lo llevaste? ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué si eres una buena persona? ¿Por qué no te llevas a las personas que son malas? O sea, es como este coraje, este enojo e incluso frustración de que yo no puedo hacer nada para modificarlo. Justo. Y que es algo que está aconteciendo, que claro que me está doliendo. Y es válido a lo mejor reclamar porque para mí en ese momento no es algo justo. O sea, no es algo que yo quería y tampoco era algo que yo esperaba. Entonces es totalmente válido reclamarlo y de ahí viene esta parte de la ira, ¿no? Dentro de nuestros ejemplos de Disney, claro, como chicos Disney que les dijimos que estamos aquí, tenemos la película de Grandes Héroes, en donde Hiro, una vez que fallece su hermano, ¿cómo se llama? Tadashi. Una vez que fallece Tadashi, grandes referencias. Una vez que fallece Tadashi, Hiro pues está súper enojado, o sea, está súper enojado con todos, o sea, con la vida, con su tía, con todos, no quiere que nadie se le acerque, no quiere socializar con nadie, se empieza a aislar justamente, e incluso Tadashi, pues él crea a Baymax como para cuidarlo y todo, y está programado para Hiro, y entonces lo que quiere Hiro es no tener nada de contacto con nada que tenga que ver con Tadashi, curiosamente, ¿no? Pero justo es porque está bastante enojado y se le hace muy injusto que haya sucedido eso, y más porque era como alguien muy joven, alguien que pues obviamente muy importante para él, que tenía un futuro, que tenía todo un futuro, ojos, ajá, su perspectiva. Exacto, entonces, y que admiraba muchísimo, claro. Entonces de repente se lo quitan y era una de sus figuras más importantes dentro de su vida. Entonces justamente es cuando genera toda esta parte de coraje y yo no quiero nada, y aislarse y desconectarse de prácticamente de todos, ¿no? Porque no le gusta eso que está sintiendo. Luego sigue la negociación, que se caracteriza mucho por esta incertidumbre, este desconsuelo. Yo la veo como esta forma de querer como sustituir o querer evitar contactar con el dolor, llevándolo como a otros campos, como de esta parte de esto no está sucediendo porque yo estoy haciendo esta otra cosa, ¿no? O sea, no me está doliendo a lo mejor la ruptura amorosa porque yo ya me estoy fijando en mi futuro. Pero en realidad sí está sucediendo eso, nada más que lo está sustituyendo el dolor por algo que es más manejable. Es como la frase que dicen de un clavo quita otro clavo o algo así. Algo así va, ¿no? Sí, y aquí pues la película que rescatamos no es de Disney, pero es la película Click, con el personaje de Michael, en donde pues él ya tiene el poder de adelantar, pausar, reproducir su vida, ¿no? Y él decide hasta cierto punto saltarse todos los momentos que pueden llegar a ser dolorosos, como evitar como contactarlos porque sabe que están ahí, ¿no? Y quiere como sustituirlos por puros momentos buenos. Pero llega un punto en la película en la cual pues se perdió el matrimonio de su hija, el crecimiento, su divorcio, o sea, muchos procesos que fueron o que serían necesarios para poder vivir, para adaptarse a la situación. Decidió saltárselos, ir a otros momentos en su vida en los cuales pues viene el golpe de realidad de en qué momento contacté con esto, ¿no? En qué momento sucedió esto. Exacto.
Sí, justamente esta cuestión de la negociación es bastante incertidumbre. Y es como mencionas tú, como tratar de o reemplazar o buscar otra opción o no sentir. Básicamente el objetivo es no sentir, o sea, huir de ahí, ¿no? Otra cuestión, o bueno, al menos la que sigue como etapa es la depresión. Evidentemente la depresión, como lo comentamos en el video, que ahora ya hablamos más como ya de trastorno, aquí es más como de un sentir como más de un síntoma. La depresión habla en esta cuestión de tristeza, de aversión, de frustración, o sea, de estar en un momento en el cual están mayormente tristes, están mayormente como apagados, justamente lo que les decía con el ejemplo de Hiro, que se aísla, y justo esta es la etapa más peligrosa, o sea, porque justamente el hecho de que la persona se aísle de más, se nos empieza a aislar de más, de que no coma, de que no duerma, de que no empiece a hacer sus actividades de forma cotidiana durante cierto tiempo, lo puede llevar a situaciones más complicadas, como en este caso, una cuestión más como de suicidio o algo así, ¿no? Y justo es de las etapas en las cuales puede suceder más esto. El estado en el que se encuentran de depresión es muy fuerte. Entonces, como decíamos la vez anterior en los videos del episodio depresivo mayor, pues es algo muy similar, en donde se pueden ver orillados a decir, no, es que ya no tiene sentido, ya no quiero estar aquí por esto y esto y el otro, y entonces como todavía no procesan la emoción y todavía no trabajan la pérdida, pues muchas veces deciden como retirarse de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que las redes de apoyo, las personas que están cercanas a alguien que ha perdido algo, o sea, a lo mejor que ha tenido una pérdida, estén muy, pues sí, como que muy observadoras, muy observantes de cómo y en qué estado se encuentra la persona, justo para si necesita alguna ayuda extra, pues empezar a dotársela, ¿no? Sí, justamente solemos ver como estos casos de parejas que ya llevan mucho tiempo, que llevan toda una vida juntos, de repente fallece una persona y al mes, a 2 meses, ¿no? Ya la otra persona pues ya también, ¿no? O sea, es transitar por una tristeza tan profunda, tan pesada, que a veces no es necesario como que lleguen a cometer suicidio, sino de que de una u otra manera están descuidando tanto su propia personalidad, su propio bienestar, que pues eventualmente eso termina concluyendo de una sola forma, ¿no? Aquí el ejemplo que habíamos rescatado, ¿cuál sería, amiga? Sería el de Up. Justamente. Yo creo que es algo que todos lo hemos visto y la verdad está súper triste esas primeras escenas de la película en donde justo, bueno, es una pareja. Esta pareja al final no puede tener hijos y deciden tener como una vida, sin hijos, que de hecho allí vienen también como este duelo que tienen que hacer ambos juntos al darse cuenta de que no van a poder ser papás. Y entonces, readaptan esta pareja a estar los dos juntos, a cada uno con su trabajo y demás, pero en este caso el personaje que hace de la esposa pues empieza a enfermar, ¿no? Y entonces cae muy enferma y fallece. Y entonces este señor pues obviamente se pone bastante triste, porque justo era prácticamente su sentido de vida era ella junto con la casa que construyeron juntos. Claro. Y entonces también una forma de que él está como en esta negación y en esta cuestión de depresión es que alrededor de él están construyendo unos edificios y él se niega rotundamente a vender, a soltar su casa, o a soltar o destruir su casa, porque es algo que construyó con su esposa, que ya no se encuentra con él y que es lo único que le queda prácticamente, ¿no? Entonces aferrarse lo más que puede a esta casa, y de ahí pues se vienen muchos problemas más adelante en la película, ¿no? Claro. Pero justamente de ahí pudimos rescatarle la parte de la depresión. Y nosotros vean las películas que estamos recomendando. Sí, son muy buenas. Y ya por último sería la aceptación, que es este proceso de resignificar la pérdida, la confianza, la tranquilidad, ¿no? La aceptación no viene al hecho de comprender que todo está bien, ¿no? O sea, no viene al hecho de decir, ya pasó, ya, ¿no? O sea, la aceptación es
comprender qué es lo que se quedó cuando eso que se fue ya no está. ¡Uy! Frase motivacional. Anótenla ya en casita. GESEL 2025. GESEL Galicia. Galicia 2025. Sí, justo. O sea, es toda esta parte de pues comprender qué fue lo que se quedó, ¿no? Qué es lo que ahora puedes hacer con eso con esa nueva realidad. Y aquí pues el ejemplo que más se nos hizo ad hoc es de la película de Soul. El personaje de Joe Gardner. Joe pues obviamente tiene una vida que quiere aspirar a ser como este músico de jazz súper importante, y tuvo la oportunidad de poder presentarse en un concierto con una artista famosa y todo eso. Sale y fallece. Bien mal, sí. Pobrecito, bien salado. Justamente cuando todo iba bien. Ajá, fallece. Entonces llega como a esta dimensión en donde están las almas que apenas van a llegar y que están yéndose las almas que ya se fueron. Uh-huh. En la película, Joe tiene que procesar el hecho de que perdió la oportunidad de su vida y perdió su vida literalmente, ¿no? Se fue a visitar a Diosito muy temprano. Pero se niega tanto que utiliza un alma bebé como para poder recuperar su cuerpo, etcétera, ¿no? Pues llega un punto en el cual, pues al final de la película, él comprende que su momento ya finalizó, que es momento de esa alma bebé en llegar al mundo y poder disfrutarla, en mostrarle lo bueno y lo bonito que es la vida, y de él aceptar que ya su vida ya transitó, ¿no? Y que pues si bien su vida no fue como él la imaginaba, pues al final pues vivió la vida, que creo que eso ya también es otro punto, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho sí es como, está bastante como que cruda la película, o sea, está bonita, pero sí está un poquito cruda. Sí, pesada. Si te pones a reflexionar y analizarla, sí está como ok, sí, él está resignificando que ya hay cosas que ya no se van a poder hacer, o sea, que ya no vas a poder modificar. Además hay una escena en donde pues Joe se mete al cuerpo de un gato y luego dicen, y el alma del gato iba al más allá. Yo de, ay, ¿el gato qué culpa tiene, amiga? O sea, literal él estaba viviendo. Pues sí, pero ni modo, ¿para qué se le atravesó? Pero bueno, la culpa es del gato, ¿para qué se atraviesa? ¿Te parece si ya vamos a este apartado de en el consultorio, en donde abordamos cómo trabajarlo y cómo identificar que estamos transitando por un proceso de duelo? Entonces, ok, me parece perfecto. Iniciamos con eso. Ok, ¿cómo podríamos identificarlo? Bueno, comúnmente va a haber cambios de humor, obviamente, en este sentido. Cuando tenemos alguna pérdida, pues se van a identificar más por la cuestión a lo mejor de tristeza, de enojo, de lo que les comentábamos, ¿no? Ira, estos cambios muy bruscos de humor, o sea, a lo mejor incluso verte muy irritable, porque justo no estás en el momento adecuado, claro. Ni te sientes cómodo, ni tampoco es como estabas en tu zona de confort, era tu lugar seguro o algo que tenías seguro, y de repente perderlo, pues sí es bastante caótico para la mente el volverte a adaptar a algo que ya no vas a tener. Entonces de ahí que van a devenir pues muchos cambios de ánimo, y que andes irritado, enojado, que no quieras a lo mejor tener contacto con el mundo, pero va a ser algo totalmente normal que sucedan en los primeros días, semanas o a lo mejor hasta meses, dependiendo de qué tan fuerte fue la pérdida y qué fue lo que perdiste. Ya si esto nos está durando años y mucho más, ahí sí ya está un poquito complicada. Es el duelo retardado que les hablaba. Pero bueno, otra cuestión es el aislamiento social. Cuando la persona se encuentra en un duelo, pues pocas veces va a querer estar como con más gente, ¿no? Lo que quiere es como su espacio, estar solo, para llorar, para gritar, para enojarse, y mucho más con nuestra cultura mexicana, que nos han enseñado que es malo llorar, y entonces muchas veces no pueden llorar enfrente de las personas. Claro. Entonces lo que buscan es como su espacio, un lugar aislado, y que no les hablen a lo mejor incluso del tema, porque es algo que no quieren recordar en ese momento. También tienden a sentir sensación de culpa o arrepentimiento. A lo mejor ¿y si yo hubiera hecho algo diferente? O ¿y si a lo mejor me hubiera dado cuenta de que estaba así la persona? O si lo hubiera llevado al doctor antes, o algo que a lo mejor, y si hubieses hecho, quizás hubieras cambiado, como si tuviéramos este don de
de poder modificar el mundo, pero realmente no, o sea, realmente era lo que hicimos, lo pudimos hacer con lo que teníamos, entonces no había otra opción, pero en ese momento pues lo vemos como algo de que fue nuestra culpa y que de alguna forma pudimos haberlo modificado. Y por último, cambios en el sueño, o sea, como comentábamos en otros videos, es o tener mucho sueño, que es la hipersomnia, o el insomnio, que es no poder conciliar el sueño, ¿no? El hipersomnio con el sentido de despegarme de la realidad, o sea, Justo. es como dormir para no sentir y no darme cuenta de que todo esto está pasando. Entonces mejor duermo y pues sí, me fugo, ¿no? Ya no estoy presente. Y el insomnio pues a lo mejor deviene de tanto estar pensando de y si esto, y si el otro, y qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto. Entonces de ahí que puede venir que el cerebro esté constantemente pensando y no podamos conciliar el sueño. Otras características que podemos identificar en los procesos del duelo pues son los síntomas físicos, que son todas estas expresiones muy características del cuerpo cuando las palabras pues no expresan, ¿no? O sea, ya podríamos decir como, no sé, ciertos dolores, ciertas incomodidades. El cuerpo siempre va a hablar. Claro que sí. Se les va la voz. Ajá. O de repente sienten dolor en brazos, en piernas, dolor de cabeza, a veces se puede presentar. Parálisis faciales o parálisis de alguna parte del cuerpo. Sí, claro. Sí, a veces hay síntomas físicos que se pueden, pues, darle más sentido desde un malestar psíquico, un malestar emocional, ¿vale? También se puede dar, pues, la búsqueda de un sentido. Mencionemos que el duelo es un cambio drástico o es un cambio repentino o importante en la vida de una persona. Entonces, hay veces que este cambio suele ser tan drástico que a veces buscamos nuestro sentido de vida, nuestro sentido de pertenencia, nuestro sentido de individualidad, por ejemplo, ¿no? Es como de qué me agarro para poder entender esta situación, ¿no? Y continuar y saber que necesito estar aquí todavía. O sea, que tengo todavía un sentido de vida aun cuando haya perdido a esa persona o esa situación o ese algo, ¿no? O a veces las pérdidas podemos interpretarlas como vacíos de información. Entonces es querer buscar qué está en mi control o qué sí conozco para poder llenar eso. Por ejemplo, no sé, o sea, toquemos madera, pero que haya un accidente y a lo mejor tú no sabes cómo sucedió el accidente o no sabes en ese momento qué fue lo que pasó, que es como de, ay, mira, probablemente iba a un exceso de velocidad o probablemente se le cruzó a alguien o probablemente alguien le hizo un trabajo, no sé. O sea, es llenar ese vacío de información con cualquier cosita que le dé sentido como esa pérdida, como es un porqué. Comprender, ajá. Un porqué. O también incluso un para qué, ¿no? A veces el darle como de, no, es que ya tenía que irse porque estaba muy cansado, todo esto, ¿no? O sea, es como... Era su momento, ya había cumplido con su sentido aquí en la tierra. Justo, que si bien es como un poquito más llevadero, pues sí también es buscarle un sentido al cambio, a la situación. Y por último, recordar en exceso o evitar a toda costa la situación de la pérdida. Recordar es estas personas que constantemente en una plática, incluso ni siquiera estás metiendo el tema, pero de repente, ¡pum!, sacan, ¿no? Viene muy característico como este tema de los exes. Cuando estás platicando con una persona que a lo mejor ha tenido como malas situaciones, ¡pum!, ¿no? Recordártelo. A lo mejor son situaciones que son muy dolorosas, que son muy significativas, que no se han llegado a procesar del todo y por eso constantemente aparecen, ¿no? Exacto. O el evitar, que esto también sucede o ha sucedido cuando hay pérdidas de personas, como esta parte de, no sé. O incluso, pues por pasó. ejemplo, cuando dejan los cuartos totalmente tal y como, o sea, se quedaron como cuando la persona falleció, ¿no? O sea, es como, se van a los extremos, desde bloquear a la persona y no quiero saber nada de él o de ella, o bien para evitar el tema, o bien recordar todo. O sea, es como todo mi mundo va en torno a la persona o la cuestión que ya no tengo. El dejar los cuartos tal cual como estaban, de repente el poner la fotografía y hablarle a la fotografía y todo esto, que a lo mejor hasta cierto punto sí sirve, pero ya en algún momento ya se empieza a volver patológico. Sí, claro. O sea, donde ya no es funcional
el tener ahí la fotografía y que le esté hablando de una fotografía cuando la persona ya no está, o sea, o incluso el poner el platito en la mesa como si todavía estuviera ahí, cuando eso ya no existe. Entonces ahí es cuando ya se podría empezar a volver un poquito más complicado y que se tendría que trabajar de diferente forma, ¿no? Y bueno, pues en el trabajo en el consultorio, pues el objetivo principal de esta situación es poder trabajar en procesar la situación de una mejor manera, en comprender las emociones, en darle sentido, darle voz a cada una de las emociones y poder adaptarse a esa nueva realidad que tú no elegiste, o sea, que simplemente sucedió, o que a lo mejor sí ya estabas como esperando, pero pues al final uno no siempre está listo para todas estas cosas, ¿no? Entonces pues les vamos a dar ahorita unos puntitos que son claves a trabajar en un consultorio que van de acuerdo al duelo, ¿vale? Número 1. Validación de emociones. Básicamente también la psicoeducación. O sea, el enseñarle a la persona que es normal que se sienta triste, enojado, frustrado, irritado, o sea, que está pasando por un proceso bastante complicado y que muchas de las ocasiones o no esperaba o no lo esperaba de esa manera, porque a lo mejor tenemos una idea de lo que probablemente pueda pasar, pero al final no podemos controlar lo que está sucediendo. Entonces quizás fue de una forma totalmente diferente a la cual yo me había preparado, ¿no? Y es totalmente válido y es normal durante cierto tiempo que nos sintamos así, y que es importante darnos nuestro espacio y lo que necesitamos procurarlo. A lo mejor si yo necesito acercarme a ciertas personas, estar yo solo en mi espacio, a lo mejor por un momento darme un respiro, dejar, si tiendo mucho a ir a actividades y no quiero ir en ese momento, ok, va, está bien, date tu espacio, es tu momento, pero más adelante se va a tener que trabajar de alguna forma para que justo no nos quedemos ahí anclados, y que es muy importante estar cerca de tus redes de apoyo, para que estén ahí constantemente dándote este soporte emocional que muchas veces necesitamos y que en ocasiones solitos no podemos hacerlo. Número 2, explorar la relación que tienes con la pérdida, ¿no? Cómo conoces, cómo comprendes el proceso de pérdida. A veces por cómo fuimos criados, por cómo nos relacionamos con ciertas personas, de forma inconsciente, por así decirlo, vamos como absorbiendo la forma en la que cada persona dentro de nuestra vida visualiza una pérdida. Entonces ya vimos que cada persona tiene su proceso individual y muy característico. Entonces pues nosotros también vamos tomando partecitas de cómo las otras personas lo viven, cómo lo comprenden, ¿no? También cómo tú lo vivenciaste en distintos momentos de tu vida. ¿Qué tal te fue? ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Qué emociones habían más presentes, ¿no? Entonces también se da este proceso de pues, también hacer introyección en cada uno de nosotros y poder comprender cómo ha sido este proceso para ti mismo, ¿no? Exactamente. Número 3. Explorar las etapas del duelo. Y no me refiero a como lo que ya les explicamos qué significa cada una, sino más bien en dónde me encuentro en ese momento. O sea, a lo mejor si estoy en la etapa de ira, si estoy en la etapa de depresión, de negociación, de negación o de aceptación. Y justamente una vez que sé en dónde me encuentro, pues me da ya como el camino de qué tengo que hacer o cómo lo voy a poder trabajar. Y de alguna forma también me ayuda a entender qué es lo que me está pasando. O sea, porque es que le estoy renegando a Dios, porque estoy enojada con todo el mundo, o porque no quiero hablar del tema, porque a lo mejor me siento tan mal, me siento tan triste. Entonces, el ubicarnos en donde nos encontramos nos va a ayudar mucho para empezar a procesar mucho mejor nuestra pérdida y pues ahí el proceso de duelo, ¿no? Yo en el consultorio, si les sirve, utilizo la metáfora de la bolita de estambre de colores. Si se dan cuenta, hay unas bolitas de estambre que tienen muchos colorcitos, pero todos los colorcitos están como mezclados, o sea, ninguno tiene como un sentido, algunos tienen como más grandes, otros tienen como un poquito menos de color, etcétera, ¿no? A veces los procesos de duelo son como estas bolitas de estambres en donde pues sí puedes ir checando como de, ay, ahorita estoy enojado, ahorita estoy triste, etcétera, etcétera. Pero va a llegar un punto en donde de repente vas a estar triste y vas a pasar a la negación por completo y luego a la aceptación y luego regresas a la ira. O sea, es parte del proceso vivenciar cada una de estas etapas o de estos procesos.
Número 4 es desarrollar rituales de despedida. Como hablábamos hace un momento, pues es importante para nosotros poder transicionar mediante rituales, mediante situaciones muy específicas. Como por ejemplo, cuando ya terminas tu relación y guardas todas tus cositas de tu ex en una cajita y ya procedes o a guardarla o a tirarla, quemarla. Ya no queremos nada. Ese es un ritual justamente. O por ejemplo, cuando digamos ya se terminó todo el velorio y todo esto y te quedas como con un pequeño recuerdo, con la foto, con algo de ese día. O los altares, el altar de Día de Muertos. Justo, o sea, de desarrollar y buscar rituales que se puedan adaptar a la vida cotidiana de la persona y que puedan ser saludables para poder procesar esa situación. Exactamente. Número 5. La reestructuración cognitiva. Básicamente es cambiar estos pensamientos que en ocasiones son negativos y cambiarlos por algo más saludable o también por algo más funcional, ¿no? Muchas veces viene este pensamiento de yo si hubiera hecho tal cosa y si hubiera hecho, me hubiera dado cuenta y muchas veces generan bastante culpa y el estarnos sintiendo mal. Entonces es modificar este pensamiento en el sentido de que tú no pudiste haber hecho algo diferente porque tenías ciertas herramientas en ese momento y actuaste con las herramientas que tenías. Entonces con eso le hiciste frente a la situación y realmente no puedes reprochar por algo que no conocías anteriormente. A lo mejor ahorita ya lo conozco, pero hace un tiempo no lo conocía y no pude haber actuado de manera diferente. Entonces justo ahí es donde empezamos a crear una idea más racional, más real y también más funcional, que no nos genere tanta angustia y tanta culpa de alguna manera. Luego ya por último a trabajar en una adaptación de tu identidad, de tu percepción, de todo lo que tenga que ser contigo mismo antes, durante y después del proceso de duelo. Es decir, trabajar con todo eso que se quedó cuando lo que ya se fue ya no estaba, ¿no? O sea, toda esta parte de qué aspectos de tu propia percepción, qué aspectos de tus propias ideas se quedaron, de tus propias creencias y poder buscar adaptar eso que se quedó a esta nueva versión o a esta nueva realidad por la que estás transitando. Claro. Pero bueno, amiga, ¿te parece que si ya vamos terminando por este video? Ya es justo y necesario, ya tenemos que ir a dormir. Ya estamos cansaditos y la vida godín no perdona. Pero antes de irnos, me gustaría como iniciar una nueva sección del video en donde preguntamos acerca de ¿qué te llevas? ¿Qué conclusión o qué aprendizaje llevas de este tema? Y creo que por ahí habías rescatado una frase que te gustó mucho de este doctorado, claro que sí. Oh, claro que sí. De este doctorado de 1:30 que me eché. Entonces pues, me gustaría que nos compartieras esa frase. Ok, sí, de esta conferencia a la que fui de tanatología. Me gustó mucho esta frase que les quisiera compartir. Dice, lo importante no es lo que la vida te hace, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. ¿Sí se entendió? Claro, sí se entendió. Bueno, básicamente habla en el sentido de que nosotros no podemos controlar lo que está pasando, justo, pero sí podemos controlar lo que vamos a hacer a partir de lo que ha sucedido, ¿no? O sea, a lo mejor qué vamos a aprender de ello, qué herramientas vamos a desarrollar nuevas, con qué nos quedamos y con qué es lo que ya no queremos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya con esta frase podemos ir terminando hoy, no sin antes recordarles que estarán apareciendo en nuestras redes sociales en pantalla, en donde estarán encontrando distinto contenido de salud mental. Y también estará nuestro canal de YouTube, en donde ya se encuentran algunos otros videos de temas interesantes que disfrutamos mucho grabar y que pues obviamente queremos compartir. Así es. También ya vamos a estar en Spotify y en las plataformas para que nos escuchen. Ajá. Y también la próxima semana venimos con un tema muy interesante. Entonces, pues ya por ahora sería todo y nos vemos pronto. Bye. Bye, bye.